Yo me quedé con las ganas de conocer la Antártida cuando fuiste ministro de Defensa. Porque yo tenía ganas de ir a la Antártida. Pero Y hay que Petri, subir- Petri te puede llevar. Pero Petri no me lleva a ningún lado. Claro. Si le quedan Hércules para ir, porque Si le por la queda- información que tengo, No tiene está 3 fu- Hércules parados en Fadea Ah, bueno. y necesita, para hacer la campaña antártida, tener un poco más para el puente aéreo. Por las dudas, claro. Claro, sí, Total. sí, ¿Eso claramente. cuándo es la campaña antártica? Ya tiene que empezar ahora en septiembre, octubre. Ya se empieza Es cambiar el recambio de gente. Claro, y el recambio de geste y logístico, digamos, llevar alimentos, llevar todo, digamos, ¿no? ¿Cómo es eso? Contame, bueno, me divierte, perdón. Me encanta. Sí, me encanta. Me quiero ir a la Antártida ya. Escuché una cosa, ¿cómo es eso? ¿Cuánta gente va, viene? ¿Cuántos Hércules van y vienen? Los Hércules en general se utilizan como apoyo a a todo el abastecimiento que se hace por barco, digamos, ¿no? Nosotros tenemos el Almirante Irízar, que es un rompehielo de los más importantes que hay en el mundo, que tiene una capacidad logística bastante importante, y después con otros buques logísticos menores se lleva gran A las parte. distintas. No, y si se lleva primero, se lleva a Tierra del Fuego, a Ushuaia, y de ahí se carga el Irízar. Y el Irízar va y viene y va abasteciendo las distintas bases. Nosotros tenemos 7 bases permanentes, 6 bases transitorias, es decir, que se abren solamente en verano, o 6 y 7. Hay una base que es la más linda de todas, que es la base Esperanza. Sí. La base Esperanza es una base que fundó el general Pujato, que fue la que creó la base Esperanza, que la hizo para que estuviesen familias allí. Allí existe una escuela, que es la escuela que se llama Presidente Raúl Alfonsín. Es una escuela que depende del Ministerio de Educación de Tierra del Fuego, porque Pujato tenía la hipótesis, una hipótesis bastante interesante, digamos, que si nosotros demostrábamos que había argentinos que nacían en la Antártida, iba a ser mucho más fácil pelear esa parte del territorio. De hecho, creo que hay ¿Y nació 10 alguien? o 12 argentinos que nacieron en la Antártida. ¿En serio? Sí, sí. Ay, busquemos los argentinos que nacieron en la Que Antártida. nacieron en la Antártida. Y tiene una escuela, la escuela funciona como, no sé si te acordás, bueno, yo porque nací en el norte de Santa Fe, las viejas escuelas agrícolas Sí. que iban, entonces iba un matrimonio de docentes Exactamente. que daban Y todos, en la todos mi- los cursos. En la digamos. misma clase, En la misma clase, aula. porque eran 10 o 12 chicos, bueno. Exacto, que le daban a uno a primer grado, Sí, segundo. sí, y tienen una especie de bungalow, digamos, ¿no? Que es Para que es cada familia. para cada familia, que es donde viven, tienen un comedor. Me parece que el almuerzo o la cena es conjunto, y después el almuerzo o cena, cual sea, es en cada uno En casa. en casa. Los sábados hay una tradición muy fuerte en el ejército, esa es una base del ejército. Ahora son bases conjuntas, todas dependen del conjunto, pero eso es una base que creó el ejército. Los sábados es muy tradicional en las Fuerzas Armadas la pizza con cerveza, digamos, no los sábados a la noche. Ah, toman los de las Eh, Fuerzas Armadas, pero mira vos. Sí. No, Podría ser parte Po- entonces yo, ¿eh? Me pueden reclutar Así en que- cualquier momento. Así que, pero sí es. Y después, bueno, tenemos el puente aéreo que hacemos es con la base Marambio, que es la base más conocida, Claro. digamos, ¿no? Porque, pero allí se hace el puente aéreo, ya hay una pista que es la donde aterrizan los Hércules. Los Hércules, además de la capacidad, son aviones que son a hélice. Entonces, como las pistas son de pedregullo, digamos, de mejorado, si son a turbinas, se te puede meter una pedrita en la turbina y Te rompe todo. se te inmoviliza. Por eso se utilizan mucho los Hércules para ir hasta la Antártida. Claro. Bueno, cuando eso. bajás y está todo nevado, es imponente, sí. Y está decime una cosa. bien. Yo una vez lo llevé a Baglietto y a Vitale, Mira. ¿Sí? y sí, y cantaron témpano. Claro. Impresi- era una obviedad. Impresionante, digamos, ¿no? Fue muy emotivo, digamos, ¿no? Pero ¿Cuánta gente más o menos vive en la Antártida por cada depende campaña? depende de los años, depende de las dotaciones, depende del presupuesto. Pero en general es una operación que moviliza alrededor de 3.000 efectivos entre Es los un que están montón. en el Sí, en entre el los que van, Irízar, los que vienen. se quedan.
Después, bueno, hay científicos, ¿no?, que conviven obvio. junto con el personal militar, Y porque la decime una tarea que se cosa, hace es muy la otra pregunta es, ya vamos a hablar de política, pero ya que estábamos en la Antártida me quedé. Pero es política la Antártida también, Sí, porque es soberanía. obviamente. Pero digo, y la otra pregunta es, entre base y base, ¿hay comunicación terrestre, digamos, con algún tipo de vehículo? En invierno debe En estar todo invierno paralizado. es muy complicado, en verano también. Claro. La comunicación más normal es la que se hace con helicóptero. Claro. Bueno, eso es así. Nosotros teníamos unos helicópteros rusos que son especiales para eso. Para ese Pero tipo de el clima. problema que tenían esos helicópteros, que son los Mi-16 creo, que no se plegan las alas del helicóptero. Y no se plegan las alas del helicóptero, entonces ocupan un espacio muy grande para cubrirlos en el momento de la nieve. de la nieve. Bueno, son los helicópteros que Milei les regaló a Ucrania, digamos, ¿no? Ya no los tenemos más, pero sí, la comunicación más habitual es en helicópteros o en el Twin Otter. El Twin Otter es un avión que aterriza en la nieve. Se utilizaba más antes, ya hubo un último accidente y bueno, era toda una discusión de que me parecía que lo más razonable era que el Twin Otter no se utilice más y que la comunicación entre las distintas bases sea vía helicóptero. Ah, mira vos. Bueno, tenemos toda la información sobre la Antártida, chicos. En un ratito nada más, obviamente, qué está pasando con el peronismo, cómo está viendo todo y mucho más. 11 50 05 0710, nuestro teléfono. Obviamente, acuérdense que además hoy estamos haciendo una encuesta, así que va a ser interesante que se comuniquen con nosotros. Vamos. Jueves especial, Agustín Rossi nos acompaña en estos jueves de tertulia. Y mira, te pusieron a Serrat, así como para... Qué grande. Ahora viene Borrón y con la guitarra y listo, ya. Y yo me pego un tiro, digamos, directamente, porque todo esto me hace acordar a cuando era chica, ¿viste? De la adolescencia. Estuvo buena mi adolescencia, pero ya fue, hace muchísimo tiempo. Después evolucioné. En algunas cosas, en política no, viste que ayer declaré Que era zurda. Sí, y que me quedé ahí. Intenté irme para otro lado, pero no Dije, pude, digamos. no pude volver, claro, pero porque la gente que me escuchaba claramente era más de derecha que Sí, yo, sí. entonces No, yo y dije, en ese programa, claro, sí, entonces yo madre. dije, no evoluciones, no me pasó Eso, como decía Néstor, ahí en ese programa decía, a la derecha mía la pared, digamos. en ese Totalmente, programa. totalmente. A Escuchá la esto, izquierda no, la pared, digamos, exacto. ¿no? Pero no, fue muy gracioso porque el que no lo entendió, quiero decir que el que evolucionó había sido la Nata. O sea, cuando yo conocí a la Nata y laburaba con él y qué sé yo, éramos los dos zurdos. Era Después progre. él evolucionó, yo no. Eso es lo que pasó. Bueno, Agustín, vamos al peronismo. Sí, Ya sé que sos de Santa Fe, sí. pero si estuvieras en la provincia de Buenos Aires, ¿de qué lado de la grieta peronista estarías? ¿Del lado de Cristina o del lado de Axel Kicillof? No, al lado de Cristina. No, pero ya, qué fácil, así. ¿Y ahora de qué hablamos? Ni me preguntaste eso. ¿Pero por qué? Porque creo que en esta tensión que existe hoy en la provincia de Buenos Aires, me parece que la que tiene más claro cómo se resuelve la cuestión es Cristina. No lo está. A ver, Me parece que sin duda hubiese sido mejor una resolución para la provincia de Buenos Aires en esta coyuntura de elecciones conjuntas. Me parece que era fácil. Digamos, yo porque lo miro de Santa Fe, en donde todo nos cuesta un poquito más, era fácil resolverlo con Cristina de candidata a encabezar la lista de diputados nacionales y haciendo las elecciones conjuntas. Y que Axel tiene entre el 25 y el 27 para definir su candidatura presidencial. Yo se lo dije a muchos compañeros y ¿Hablaste con algunos de ellos? a muchos periodistas, y esto lo puedo hablar con vos porque vos te debes acordar. Que hay que ver lo que pasa en la historia, digamos, ¿no? En el año 86, en el peronismo ya se sabía más o menos que los candidatos a presidente iban a ser Cafiero o Menem, exacto. ¿no? Cafiero dice, año 87, gobernación de la provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿qué dice Cafiero? Voy a ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué decíamos todos? Si Cafiero gana la gobernación de la provincia de Buenos Aires, era, como Lo decía de dijeron, la Rúa, sí. caminar los pasos que... Perdón, lo dijeron hasta el 88. Menos uno, digamos, ¿no? Que era el que ganó después, para alcanzar la presidencia de la nación. Menem ya era gobernador de La Rioja, tenía una elección claramente fácil. Entonces,
¿Cuál era la hipótesis? Menem no va a apoyar a Cafiero efectivamente. ¿Por qué? Porque si gana Cafiero, la verdad es que lo perjudica a él, que él quiere ser candidato a presidente. ¿Y qué hizo el Turco Menem? Lo apoyó. Hizo campaña para Cafiero. Le dijo, yo voy a apoyar y caminó toda la provincia de Buenos Aires. Hizo campaña para Cafiero. ¿Y qué hizo el día que Cafiero estaba festejando con toda la caferadora? ¿Te acordás que se decía en ese momento? Manzano. Pintó toda la provincia de Buenos Aires diciendo Cafiero Menem gobernador, Menem presidente. ¿Entendés lo que te quiero decir? Entonces, con esto, ¿qué quiero transmitir? Que lo que me parece en la provincia de Buenos Aires es que se está adelantando una discusión que tiene otro tiempo. Que la discusión hoy en la provincia de Buenos Aires no es quién va a ser el candidato a presidente del peronismo. La discusión hoy en la provincia de Buenos Aires es cómo hacemos las mejores elecciones, o la mejor elección, o la mejor lista para tratar de frenarlo a Menem, a Milei. Digamos, ¿no? Esto es lo que yo creo. La otra discusión es entre el 2025 y el 2027. Entonces, si yo tendría que asesorarlo a Axel, le diría apoyar a Cristina para que sea primer diputada nacional, y al otro día se haría pintar Cristina diputada, Axel presidente. Porque me parece que los tiempos tienen que ver en la política. Entonces él viene adelantando, no la apoyó explícitamente a Cristina para presidente del partido, entonces viene adelantando una disputa que la podría dar entre más adelante, digamos, ¿no? Entonces, esta es mi mirada, digamos, ¿no? Vamos por partes. Yo te voy, digamos, porque yo tenía una mirada más o menos parecida, y puedo tenerlo, no lo que fuera, pero digo, que no la apoyó para el presidente del partido, cosa que públicamente es cierto, etcétera, etcétera. Ahí el gran tema es que Axel, además de ser, digamos, gobernador de la provincia de Buenos Aires, es también parte de los gobernadores peronistas, ¿no? Sí. En general. Y ahí hubo como un ruido, porque no fue solo Axel el que no la apoyó, no la apoyó ningún gobernador. Menguada esa liga, ¿no? 4. De los 4 que quedaron. Sí, menguada. Absolutamente. No es, digamos, cuando hablamos de los gobernadores peronistas, decimos Rucau, Reutemann y de la Sota, digamos, ¿no? Eso no existe más, digamos. No, obviamente. Hoy es otra cosa. Es Eso otra cosa. Queda claro. Menguado, queda claro. Pero Menguado y todo no dejan de ser dueños de sus territorios. Importante, sí. Yo estaba esperando esa foto en algún momento. Yo estaba esperando la foto en donde Cristina se siente con los gobernadores. A ver, en una cosa más transversal, ¿se entiende esto? Porque en este programa en especial yo he explicado 80 veces los equívocos de Axel. Sí. Y creo que está rodeado por un grupo de gente al cual vos en algún momento perteneciste, porque cuando estabas en el gobierno, si bien hablabas con Cristina y qué sé yo, pero digamos representabas más a Alberto que a Cristina. Y digo, me parece que también hay un tema de conducción, ¿se entiende? Porque acá la que tiene que conducir es Cristina. Sí, pero yo a ver, yo parto de las buenas intenciones, de todo. Yo creo que Axel es un compañero, que es un buen gobernador de la provincia de Buenos Aires, que se equivocó con el desdoblamiento. La verdad que vuelvo a decir, las elecciones intermedias siempre son complicadas, los charlábamos recién fuera del aire, y que él tenía una resolución para las elecciones intermedias. Me parece que poner en discusión ahora la gestión de la provincia de Buenos Aires le va a resultar dificultoso, y es probable que le gane el proceso, la discusión, el debate que va a imponer Milei, que es la cuestión nacional, que es lo que pasó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el clivaje principal que estuvo no fue juzgar la gestión de Jorge Macri, fue la nacionalización que impuso. Yo creo que, que la nacionalización que impuso Milei. Entonces, probablemente en la provincia de Buenos Aires. Y si la provincializaran, porque puede pasar, yo creo que en algún punto a Milei le conviene una parte de provincializarla, le va a tirar por encima desde las inundaciones, que Milei dice, no es que se inunda Buenos Aires hace 2 años, 1 año y medio. El tema de la seguridad. No, bueno, seguramente porque las gestiones locales, como hizo Milei acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las utiliza para destruir. Total. Y su gestión nacional para colectar votos, digamos, ¿no? Entonces, me parece que esto es lo que está pasando. Cuando lo miro desde el peronismo, digo, la verdad es que hoy están en un intríngulis que es difícil de cómo se va a resolver. Tenemos el 7 de septiembre una elección provincial, que es provincial, pero no tiene listas provinciales. No. Porque tiene listas por secciones, en donde nosotros probablemente ganemos en la cantidad de votos,
pero nos va a ser muy difícil ganar en la cantidad de secciones. Por la Obvio, por unificación tradición, que hicieron, por tradición y por la- que hicieron La Libertad Avanza y y Cambiemos. porque viene el radicalismo Y- ganando un montón en el interior. O Bueno, sea, y después tenemos a 45 días la elección nacional. Y yo vuelvo a decir, también en la elección nacional, esto sí tenemos que desmontar, y lo tenemos que desmontar porque es una trampa que plantea el oficialismo nacional, no es libertad o kirchnerismo. En la elección nacional no se nos juzga a nosotros. A nosotros ya fuimos juzgados en el 2005, el 2007, 2009, 2011, 2013, 2015 y si querés 2021 y 2023. En la elección intermedia es para juzgar la marcha del gobierno de Milei. Y habrá ciudadanos argentinos que estén de acuerdo con el gobierno de Milei y que expresen su voto positivo. Y nosotros tenemos desde el peronismo la obligación de conformar una opción política electoral para que represente a aquellos que están en contra de Milei. No tenemos que discutir hoy, caer en la trampa de que nos dicen uno o el otro, porque el voto positivo o negativo al kirchnerismo no tiene ningún efecto. Sí tiene efecto votar positivamente a favor de Milei o votar en contra de Milei. Porque votar en contra de Milei significa que haya senadores y diputados que le pongan un freno. Que le pongan un freno al gobierno del presidente Milei. Entonces, eso sí hay que desmontarlo. Porque no es opcional la situación. ¿Será la discusión de proyectos entre el 2025 y el 2027? Bueno, claramente que será esa discusión de proyectos más adelante, pero hoy lo que se juzga en cualquier elección intermedia, sacalo a Milei, sacanos a nosotros. En cualquier elección intermedia, el que pone en juego su capital político es el gobierno, que le está diciendo a los argentinos, voten diputados y senadores de Milei, porque no van a hacer campaña para ningún. El pelado Esper, no van a hacer campaña con Esper, van a decir, Milei, total, va a bajar Milei. Los candidatos de Milei para fortalecer el gobierno de Milei, y nosotros tenemos que decir, voten candidatos opositores para tratar de impedir que Milei siga haciendo pelota a este país. Digamos, esto es lo que tenemos que hacer. En el medio de todo esto, ¿disfrutaste la elección de la Ciudad de Buenos Aires? Me lo contestás en un ratito. Están abiertas las inscripciones para la policía bonaerense. Aquí estamos con Agustín Rossi y todo el equipo, ¿no? Obviamente también Lucas Mella ya le dio mate, así que es un montón. Que lo vi que me estaba mirando y yo estaba justo sin agua, que tenía ganas, pero bueno. Ahí gracias, ya Lucas, gracias. Te miraba el porongón, así se llama ese. No. Tampoco es un porongón. Bueno, Eso es es un muy mate. importante igual, no quiero decir nada. Al lado del mío que es mate de lata, ¿me entendés? No, bueno, Bien de ese capital. no, Lo mío es un- ese no califica. ese no califica de mate. Ese no califica de mate. Exactamente. Yo no le contaba recién, mi abuelo tomaba mate, era pampeano, tomaba mate muy caliente, pero muy caliente, casi hirviendo el agua, y muy dulce. Y nunca me saqué esa costumbre. Así que no puedo tomar el mate con nadie porque obviamente que les parece un asco lo que yo tomo, que no es mate. Bueno, no importa. Te hablaba de la ciudad de Buenos Aires, Sí. básicamente porque obviamente, digo, nada, tuvo que salir, se fue 15 días para afuera Macri y Mauricio porque realmente fue un desastre lo que pasó en la ciudad. Bueno, sin duda que era una elección que tenía varias elecciones en sí mismo, digamos, Claro. ¿no? Y había como una interna abierta de la derecha, en donde, como sucede en otros países, salvo en España, cuando aparece la ultraderecha se termina comiendo a la derecha, Total. digamos, ¿no? Entonces, me parece que lo que ha pasado, me parece que también una estrategia electoral Equivocada. sí, quizás claramente equivocada. Macri, el peor daño que ha hecho es la utilización nefasta que ha hecho del Poder Judicial o de sectores del Poder Judicial para utilizarlo como ariete de persecución, fundamentalmente para con Cristina y para el resto de la dirigencia del peronismo, digamos, ¿no? Alguien en algún momento lo convenció que esa era la estrategia, no le sirvió para ganar su reelección porque la perdió y hoy está en una situación de que es un partido y un espacio político en dispersión, digamos, ¿no? Claramente ¿Qué ha en pasado fuga. ya en En varios... fuga, habrá que ver No, digo, qué ¿qué ha es lo que pasado? termina pasando. Vos ¿no? acordate que en los años de Porque democracia hay muchos emergentes en la ciudad de Buenos Aires de partidos que se comían todo y después terminaron... Bueno, pero este es un partido que fue construido casi artesanalmente, hay que reconocerle Sí, eso, totalmente. digamos, ¿no? No, sí, nadie le que, quita el mérito. 8 años de jefe de gobierno de él, después a partir de eso llegó a la presidencia de la Nación, 8 años de Rodríguez Larreta, y ahora tenés que los dos últimos candidatos a presidente o precandidatos a presidente que tenía Cambiemos, no están con el PRO,
digamos, ¿no? Uno se fue por izquierda y otro por derecha, y no otro sé, por para derecha decirlo. o lo que sea. Y lo otro es que el sistema de alianza que tenía Cambiemos, la Unión Estalló. Cívica Radical, la Coalición Cívica, partidos menores, terminó estallando. Así que no sé cómo será la reconstrucción o si hay posibilidad de reconstrucción de ese espacio político con una ultraderecha como es la ultraderecha de Milei que camina a paso redoblado, digamos, ¿no? Obviamente. ¿Le ves a Milei algún rasgo peronista? Yo la verdad que no me pongo a pensar en esas cosas. Creo que en general hay una sobreestimación de las capacidades de Milei. Nosotros, yo creo que Milei estaba acá al gol. Desde que yo lo miro a Milei, digamos, ¿no? Que es cuando fui candidato a vicepresidente, que lo empecé a mirar, creo que tuvo 2 momentos en donde estuvo al borde del knockout. El primero cuando le ganamos la primera vuelta. Digamos, ¿no? Que si no salía Macri y Bullrich, si tardaban una semana, digamos, en darle el apoyo, probablemente el resultado hubiese sido absolutamente otro. Y el segundo, días antes de lograr el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en donde estaba con una economía que se le desmadraba, ¿no? Entonces, es de los que se hace el guapo cuando las cosas le vienen bien. Y cuando las cosas le vienen complicadas, no sale, ni habla, ni hace chistes. Se desarma, decís vos. Chistes pavotes, en general. Chistes pavotes, pero veo que se lo sobreestima. Y se sobreestima también los apoyos, ¿no? Porque me presentabas como ingeniero civil. Estudié 6 años ingeniería para aprender algo de matemática. Entonces yo sé que el 60% es más que el 40%, pero parece que para Milei el 40% de apoyo es más que el 60% que no lo apoya. Entonces vos decís, pero ¿cómo es esto, digamos, no? Lo apoya el 40%. Sí, es un número interesante, sí es un número interesante. Ahora hay un 60% que está en contra de Milei. Entonces la obligación de... Digo esto, y hay un 44% que nos votó a nosotros en segunda vuelta que tampoco comparte el proyecto político. El proyecto político de Milei. Entonces, ese 60% es el que nosotros tenemos que interpelar, que bueno, que tenemos que mejorar claramente en esa interpelación. Cristina lo dijo el otro día, el domingo, que dijo, bueno, algunos que lo votaban a Milei lo han dejado de votar, pero no nos vienen a votar a nosotros. Entonces, eso también dependerá de con qué propuesta vamos y de qué manera nosotros logramos enamorar, generar épica, generar esperanza en sectores de la sociedad que hoy están desencantados con el gobierno del presidente Milei. Eso desde ya. Lo que sí me parece es que no hay un buen diagnóstico de qué pasó en los últimos 4 años de gobierno peronista, que para la derecha fueron gobiernos kirchneristas. Sí. Yo ayer en La Nación Más dije, miren, la verdad que del gobierno de Alberto Fernández el 10% fue Cristina, el resto no. Porque también hay una discusión sobre qué Alberto Fernández nos gobernó, ¿no? Que esto también quedó una idea del Alberto Fernández esbozado por los medios más tradicionales, La Nación, Clarín, que era un Alberto Fernández manejado por Cristina, y Alberto Fernández que sufrió el peronismo, que era un Alberto Fernández que, digamos, a Cristina mucho caso no le hizo. Es difícil pararse todavía sobre lo que resultó en el gobierno. Yo creo que el gobierno el gobierno de Alberto tuvo aciertos y errores, claramente. Hubo políticas para destacar, políticas de ampliación de derechos. El aborto. A eso me refería, la interrupción voluntaria del embarazo, políticas de género. Hubo un plan de obra pública que se llevó adelante a lo largo y ancho de todo el país. Un plan de vivienda que generó una cantidad de viviendas. Se mejoró notablemente, bajamos la desocupación que teníamos durante el gobierno de Macri, que terminó con un 12, nosotros fuimos con un 7. Ahora, todo eso quedan aguas de borrajas, por decirlo de alguna manera, o es difícil que genere relevancia, porque no cumplimos con algo que se le pide básicamente a cualquier gobierno peronista, que es mejorarle la calidad de vida a la gente. Total. Que es mejorarle el poder adquisitivo, el poder adquisitivo del salario. Y eso no se lo mejoramos. Lo que habían perdido durante los 4 años de gobierno de Macri, siguieron manteniéndose durante nuestra gestión. Entonces, ese me parece que es claramente el balance de lo que ha sido. Ahora, la conformación de un espacio de ultraderecha que finalmente terminó ganando las elecciones, no creo que solamente haya que imputárselo
al gobierno de Alberto no dio la respuesta que tendría que haber dado. Me parece que es mucho más complejo, digamos, ¿no? Porque Sí, la eso es verdad mucho más que en el 2015, cuando gana Macri, que le gana Macri a Scioli, la situación del país desde el punto de vista social era otra. Había aumento del poder adquisitivo, los salarios crecían en dólares, había planes de vivienda, había un nivel de consumo altísimo y perdimos las elecciones igual. Entonces, me parece que uno puede funcionar como ansiolítico, decir, bueno, perdimos por esto y quedarte con esto. No es la respuesta definitiva que yo Queda creo que habría que clarísimo. darse. Semana Europea en De Turista. Conseguí por esta semana paquetes a Europa, todo resuelto en cuotas de 299.